Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes bienvenidos al seminario web organizado por el proyecto de la Iniciativa Climática Internacional ICI, cuyo título es Movilizando inversiones para la implementación de las NDC. En esta oportunidad vamos a tener el agrado de desarrollar este webinar, cuyo título es La valorización de residuos sólidos de ámbito municipal, los retos e importancia de la gobernanza integrada. Mi nombre es Carlos Orbegoso y soy investigador principal del proyecto ICI para Perú. Como facilitador en esta oportunidad me encargaré de conducir este seminario web. Quisiera agradecer su participación y mencionar a los expositores que el público asistente es nacional e internacional, especializado en el sector de gestión de residuos sólidos y cambio climático. Lo que seguro están esperando hoy nuestro público es conocer el trabajo y los desafíos respecto a la gobernanza, la capacitación, las necesidades y los riesgos que enfrentan actualmente los gestores. Es grato mencionar también que este seminario web es posible gracias al liderazgo de los socios del proyecto ICI, que son South-North, la Red de Conocimiento sobre Clima y Desarrollo, CDKN, y la Asociación Global para Estrategias de Desarrollo Bajas en Emisiones, Let's Global Partnership. Asimismo, agradecemos la activa colaboración del Ministerio del Ambiente a través de su Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, así como a Green Energy Consultoría y Servicios y al consultor Scott Mueller, que organizaron y acompañaron desde el inicio las actividades que vamos a presentar a continuación. Mención especial, el agradecimiento a la Blanca Ciudad de Arequipa, que fue anfitriona del taller de consulta técnica nacional a través de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Nuestros expositores nos ofrecerán una serie de intervenciones de no más de 10 minutos cada una, y yo pues me encargaré de mantener estrictamente este tiempo. Las preguntas y respuestas vendrán al final de las presentaciones. Pido entonces a los asistentes que envíen sus preguntas a través del botón de preguntas que van a encontrar en la parte inferior de la pantalla del seminario de la plataforma Zoom. Tengan en cuenta de identificar primero a los expositores a quienes les gustaría dirigir la pregunta y luego realizarla. A medida que las voy examinando, las iré transmitiendo verbalmente a los expositores. Intentaremos responder tantas preguntas como sea posible en el tiempo asignado, y cualquier pregunta que no podamos responder en vivo, entonces la responderemos por escrito después del evento. Este seminario web está siendo grabado y se compartirá en el canal de YouTube que estaremos compartiendo con ustedes posteriormente. Así que agradeceremos difundirlo a cualquier persona que conozcan y que les gustaría verlo y que no haya podido pues asistir el día de hoy. Sin más preámbulo, entonces, vamos a comenzar con las exposiciones.
Como primera ponente tenemos a Lisette Díaz. Ella es especialista de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Solamente un momento para poder poner su presentación. Lisette, puedes comenzar, por favor. Wow. Ah, sí, es para el audio. A ver, ¿ahora te escucha? Ya se escucha. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Ok. Entonces, bien, gracias, César. Vamos a comenzar. Bueno, mi nombre ya lo había comentado, es Carlos, soy Lisette Díaz, especialista de la Dirección General de Residuos Sólidos. En esta oportunidad me han pedido aportar sobre la presentación el tema de manejo y gestión de los residuos, en especial el tema de valorización de residuos sólidos del ámbito municipal. ¿Sí? Vamos a empezar un poquito a aterrizar prácticamente en cómo es la gestión de los residuos sólidos o cómo venimos manejando los residuos sólidos aquí en el Perú. No sé si podemos pasar a la otra presentación, por favor. Hola, ¿podemos seguir la otra, por favor? Ok, bien. Nosotros en el Perú
tenemos ya como data, como información que se ha generado, porque el Ministerio del Ambiente maneja un sistema, que es el sistema de gestión de residuos sólidos, que es el CIGERSOL. Este CIGERSOL, todos los años las municipalidades tienen que ingresar su información. ¿Ok? Nosotros tenemos esta información del año 2017-2018, que al día en el Perú se genera 19.000 toneladas de residuos sólidos. Hagámonos la idea que son 19.000 toneladas, que prácticamente son, si conocemos un estadio nacional, son 3 estadios nacionales llenos de residuos. Entonces, tenemos esa generación en el Perú, la cual nosotros también tenemos que coordinar con las municipalidades a nivel nacional para poderlo manejar adecuadamente. Seguimos la otra diapositiva, por favor. Bien, bueno, la otra, ya les había comentado que esta generación a nivel nacional es aproximadamente, para que se hagan la idea, de 3 estadios nacionales llenos de residuos sólidos. La siguiente, por favor. Bien, de esta generación, que son las 19.000 toneladas de residuos sólidos, el 50% se genera en Lima y Callao. Lima es la ciudad capital del país, y bueno, Callao, que es la provincia constitucional. De esos 19.000, hagámonos la idea que se produce casi 9.000 toneladas de residuos, 9.000.5 toneladas de residuos sólidos diarios acá, en Lima y Callao. También quiero comentarles que en Lima y Callao son las 2 provincias que cuentan con el mayor número de rellenos sanitarios, que son las infraestructuras de disposición final de residuos. Sigamos con el siguiente, por favor. Bien, ustedes pueden ver en estas imágenes, hay 3 imágenes claras, ¿no? La primera imagen es que los residuos de los 19.000 toneladas, solo el 44% está dispuesto en botaderos. Aquí en el Perú los botaderos los llamamos a las áreas degradadas, donde se manejan inadecuadamente los residuos, lugares donde se disponen inadecuadamente los residuos, ¿no? Las municipalidades, tanto provinciales como distritales, que no cuentan con una infraestructura de disposición final, van a parar en estos lugares. Ustedes pueden ver en la primera imagen, es una imagen de uno de los botaderos que se está administrando en una de las provincias aquí en el Perú. Además de eso, nosotros tenemos ya una información por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el ente rector de la fiscalización a nivel nacional y quien es el encargado de haber realizado la identificación de estos botaderos. Tenemos el dato que son 1.585 botaderos a nivel nacional. ¿Sí? Ustedes pueden ver que un gran porcentaje se está disponiendo en estos lugares. En la segunda imagen ustedes pueden ver y por qué lo hemos separado y por qué hay una línea de separación entre la primera, la segunda y la tercera. ¿Por qué? Porque el 52% de los residuos van a parar en una infraestructura adecuada de disposición final, que son los rellenos sanitarios. A la fecha, ya en el Perú contamos con 46 rellenos sanitarios en todo el Perú, ¿sí? Y este porcentaje va a parar en esta infraestructura. Asimismo, pueden ver ustedes que el 4% se está aprovechando. ¿Por qué hablo de aprovechando? Y ahí más adelante les voy a explicar cuál es el trabajo que venimos haciendo para poder incrementar este porcentaje del 4%, tanto para lo que es valorización de residuos inorgánicos y valorización de residuos orgánicos. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda están, por ejemplo, una asociación de recicladores formales que tienen un centro de acopio donde almacenan los residuos inorgánicos para después ser comercializados a las empresas, valga la redundancia, comercializadoras o a las empresas operadoras que ahora ya están en marcha. Y la otra imagen ustedes pueden ver que son camas elaboradas, camas conformadas para trabajar el tema de los residuos orgánicos y convertirlos en compost. ¿Sí? Ahí tenemos
claramente el porcentaje de disposición inadecuada, que es el 44%, la disposición adecuada, que es el 52%, y el 4% que tenemos que trabajar a nivel nacional para poder incrementar estos residuos valorizados. Seguimos, por favor, con el siguiente. Bien, nosotros desde el Ministerio del Ambiente estamos trabajando en 3 pilares claros de trabajo, ¿no? Valga la redundancia. El primer pilar fuerte que estamos trabajando es el tema de cultura ambiental, educación y ciudadanía. Nosotros estamos promoviendo como Ministerio del Ambiente el tema de promotoría, sea promotores escolares, juveniles, municipales, comunitarios. ¿Para qué? Para que ellos sean los actores que transmitan a la ciudadanía y a la población la importancia de minimizar los residuos en fuente, segregar los residuos que se han utilizado y entregarlos también. Más adelante les voy a comentar los programas de segregación en la fuente que estamos trabajando con las municipalidades. Pero ellos son los que trabajan para tomar conciencia del ciudadano el manejo adecuado de los residuos. También estamos trabajando y articulando campañas masivas a nivel nacional sobre el tema del manejo de los residuos. Nosotros tenemos un programa ya un gran programa manejado desde el Estado, que es Perú Limpio. Y estas campañas masivas llegan a nivel nacional por intermedio de este gran programa que es Perú Limpio, ¿no? Entonces trabajamos con los ministerios, trabajamos con los gobiernos regionales y trabajamos con las municipalidades. Como ustedes pueden ver, es multiactor. Trabajamos desde el sector nacional hasta el sector local. El tema de información, nosotros como Ministerio del Ambiente ya contamos con un aplicativo informático que es una app en Casa Yo Reciclo. Si de repente pueden buscar en Play Store, ustedes pueden ubicar ese app donde está toda la información a nivel nacional de cómo yo como ciudadano puedo identificar un punto para poder, si no tengo programa de segregación en las municipalidades no me recogen los residuos, yo puedo ubicar un punto limpio donde puedo llevar mis residuos segregados, ¿no? Trabajamos la web y redes sociales. El otro gran pilar importante que estamos trabajando y dando todo con las municipalidades e impulsando es la valorización de los residuos aprovechables, tanto en lo inorgánico como en lo orgánico, ¿no? Hemos trabajado ya una serie de modelos de ordenanzas, no tenemos una ley del plástico, ustedes ya lo pueden conocer, hace muy poco se ha reglamentado, en la ley del plástico se ha incluido, por ejemplo, que muchas municipalidades pueden acogerse a tener un día del reciclaje, que es el día miércoles del reciclaje. Lisette, 5 minutos. Ok, tenemos también el tema de la formalización de recicladores, fomentamos el mercado para la comercialización de los residuos, ¿no? Además, también tenemos infraestructuras que son las plantas de valorización y centros de reciclaje, plantas de valorización para el orgánico y centro de reciclaje para el inorgánico. Estamos trabajando celdas transitorias, que son una especie de una infraestructura también que va a recibir los residuos, pero esto es un marco solamente de una declaratoria de emergencia y, bueno, los rellenos sanitarios como infraestructura final de disposición. ¿Podemos seguir, por favor? Bien, aquí están básicamente las competencias claras que tenemos como MINAN, municipalidad provincial y municipalidad distrital. Aquí solamente he querido enfocarme en los residuos generados que son municipales, ¿no? Nosotros como MINAM somos el ente rector del manejo de los residuos sólidos y que contribuimos y promovemos la valorización. Las municipalidades son responsables de implementar el programa de gestión y manejo de los residuos, ¿no? Que incluya básicamente la minimización y valorización de estos. Y las municipalidades, nuevamente una competencia que es compartida entre provincial y distrital, es que implementen progresivamente sus programas de segregación en la fuente de recolección selectiva. Aquí incluimos también el tema de los recicladores, no los recicladores formales, asociación de recicladores formales, que en ellos son los que manejan los inorgánicos y también facilitamos nosotros a que los residuos sean valorizados antes de llegar a una disposición final. Lo que nosotros promovemos es lo que llega a disposición final es el residuo que ya prácticamente no se va a valorizar. Seguimos, por favor.
La siguiente. Bien, ustedes ven la conceptualización, no me voy a detener aquí, de repente todos los que estamos presentes ahora sabemos qué es la valorización, ¿no? La valorización, nosotros estamos trabajando en valorización material y valorización energética. Con las municipalidades prácticamente estamos trabajando solamente lo que es valorización material. Tenemos a 745 municipalidades a la fecha que están trabajando sus plantas pilotos de valorización de residuos orgánicos, ¿no? Donde estos va a incrementar, a poder aportar a disminuir o a mitigar la emisión de gases de efectos de invernadero, ¿no? Y también tenemos el tema de los centros de acopio que están trabajando el tema de los residuos inorgánicos. Seguimos, por favor. Bien, en la valorización nosotros de residuos inorgánicos trabajamos los programas de segregación en la fuente de recolección selectiva, donde incluimos lo que es viviendas, establecimientos comerciales, instituciones públicas o privadas. Y ustedes pueden ver claramente las municipalidades tienen sus rutas, sus horarios de recolección y lo pueden hacer por intermedio de las asociaciones formales de recicladores o aquellas empresas operadoras. ¿Por qué? Porque las municipalidades tienen la obligación y la competencia de promover estos programas, pero lo que no pueden es comercializar los residuos. Es por eso que trabajamos con los recicladores o con empresas operadoras. La siguiente, por favor. La valorización de residuos orgánicos municipales, también trabajamos con las fuentes generadoras, pueden ser también viviendas, el tema de los residuos de mantenimiento de áreas verdes, de los mercados municipales, también de repente los restaurantes, y trabajamos la valorización material, como ya les comenté, para trabajar el tema de compost, humus o biochar producidos por los residuos orgánicos. Y esto, el producto final es un compost, ¿no? Muchas de las municipalidades lo están trabajando para mejorador de suelos o trabajar el tema de mantenimiento de sus áreas verdes o también brindan el compost a sus vecinos, ¿no? Como una parte de premiar el trabajo o el aporte que están haciendo los vecinos para el tema de la segregación de los residuos. Sigamos, por favor. Bien, acá hay experiencias exitosas. Tenemos, por ejemplo, la Municipalidad de Concepción, es una municipalidad que está en el departamento de Junín, que está trabajando el tema de los residuos sólidos orgánicos. En la imagen de la derecha, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado también está trabajando su planta piloto del manejo de sus residuos orgánicos. Sigamos, la siguiente también es una experiencia exitosa, así la podemos llamar, porque muchas municipalidades están trabajando el tema de valorización de orgánico, sino que estos son algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Aquí está, por ejemplo, la municipalidad de Cajamarca, que tiene una gran planta de compostaje, ¿no? La municipalidad de Sicuani en Cusco, la municipalidad de Lambayeque. Eso es un poco solamente para mostrarles algunos ejemplos de los cuales están trabajando las municipalidades en valorización de orgánicos. Sigamos. Bueno, y aquí ya poco para terminar, comentarles que nosotros como Ministerio del Ambiente estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas en lo que es la implementación del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Desde el año 2011 ya venimos promoviendo este programa que es un programa voluntario que las municipalidades pueden postular, valga la redundancia, voluntariamente a lo que es implementación de un sistema integrado. Tenemos para este año, el MEF ha clasificado a las municipalidades. En el Perú hay 1.864. La siguiente, por favor, para poder explicar mejor. Aquí ustedes pueden ver, tenemos 1.874 municipalidades en el Perú, de las cuales el MEF ha categorizado por tipos de municipalidades, ¿no? Y tenemos de la A a la G. En el año 2009 solamente el Ministerio del Ambiente está trabajando con las municipalidades del tipo A, B, C, D y E, las cuales el grupo suma 745. Y en este programa es donde estamos trabajando fuertemente el tema de valorización de residuos orgánicos y de residuos inorgánicos. La siguiente, por favor, para que podamos establecer, nosotros trabajamos las metas como actividades con las municipalidades. La siguiente, por favor, el siguiente PPT.
Bien, ustedes pueden ver ahí que hay 5 actividades que las municipalidades tienen que cumplir este año 2019. La actividad 1 y 2 pueden ver claramente que ellos tienen que llegar a una meta de valorización de residuos inorgánicos municipales, ¿no? Y la actividad 2, que es valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. La primera es la inorgánicos y la segunda es de orgánicos. En el caso de la de orgánicos, las 745 tienen que cumplir con esta actividad. Ya al 31 de mayo nos han enviado su plan, las municipalidades han hecho un plan de valorización, ya están implementando sus plantas pilotos. Ya para este diciembre tenemos ya que la evaluación final del expediente para ver si han cumplido efectivamente con lo que han programado o si eso no ha llegado a cumplir ni ha llegado a la meta de la evaluación, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí estoy un poco finalizando. He querido resumir, bueno, nosotros a veces es un poco difícil, pero sí comentarles cómo estamos trabajando desde el Ministerio del Ambiente prácticamente con las municipalidades en el tema del aprovechamiento de los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos. Carlos, ¿me escuchas? Te escuchamos, pero en las últimas frases estuvieron un poco ilegibles. Perfecto. Vamos solamente algunos dos, solamente en la parte de tu despedida. No, pero ahora sí me escuchan. Igual, estamos viendo aquí el tema del audio. No sé si a mí me escuchan bien. Yo sí te escucho bien, te escucho muy bien. Ya, de repente es el aparato. Entonces, Lisette, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias también, gracias por habernos brindado este espacio de repente para poder conocer un poco más de lo que venimos haciendo como Ministerio de Ambiente. Ok, te invitamos entonces a seguir con el webinar. El siguiente expositor va a ser mi persona. Voy a solicitar para que los administradores de la plataforma pongan mi presentación. Solo un momento, por favor. Hemos pasado toda la presentación anterior. Toda la presentación anterior. Pero van a mandar una copia, de hecho. Vamos a copiar en YouTube. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente exposición será acerca de las conclusiones del mapeo institucional y del taller de discusión técnica nacional llevadas a cabo en los meses anteriores. Yo soy Carlos Orbegoso, soy investigador principal del proyecto del mapeo institucional IKI aquí en el Perú, en el sector de la gestión de residuos sólidos. Siguiente, por favor. Los objetivos de estas dos acciones fueron los siguientes. En cuanto al mapeo institucional, se elaboró para entender pues, mejor el panorama de la gobernanza que se tiene en estos momentos en el país y los desafíos de capacidades y coordinación que se han manifestado en la estrategia de inversión en nuestras contribuciones nacionales determinadas, tomando como
base el documento final, el informe final del grupo multisectorial que involucró a todos los sectores en el tema del cambio climático y que se redactó y finalizó en diciembre del año 2018, pero que también se tienen nuevas versiones a abril de este año. En cuanto al taller de consulta técnica nacional, este se llevó a cabo para, entre otros, acelerar la implementación exitosa de proyectos, entender los estudios de base de tecnologías y las condiciones habilitantes para que se puedan implementar estas tecnologías, identificar retos operacionales e institucionales, caracterizar los riesgos principales de los gestores y del trabajo que ellos realizan e identificar temas y políticas prioritarias. Siguiente. Primero vamos a desarrollar un poco el mapeo institucional. Siguiente. En el documento ustedes verán que hemos conceptualizado lo que es la gobernanza integrada y hemos partido por la hipótesis de que una exitosa inversión pública va a requerir pues de una coordinación adecuada, coherente y eficaz entre los gobiernos nacionales y subnacionales. Acordémonos de que los inversionistas, tanto desde el sector público como el sector privado, atienden bastante a este tipo de riesgos. La relación entre niveles de autoridad es crítica al momento de dar forma a la capacidad nacional y global para implementar acciones climáticas, teniendo en cuenta de que los funcionarios del sector público no solamente se enfrentan a desafíos a nivel nacional, sino que también intervienen flujos financieros, asistencia técnica internacional, y entonces ellos deben estar preparados para que puedan tener una mejor recepción de la asistencia técnica y del financiamiento tanto nacional como internacional. La gobernanza integrada entonces es pues la base para implementar nuestras contribuciones con transparencia y utilizando las finanzas climáticas. La gobernanza integrada con respecto a estas acciones climáticas es una prioridad que el Acuerdo de París está tomando en cuenta y en estos momentos se está desarrollando. Siguiente, por favor. En los componentes del mapeo, ustedes verán que hemos desarrollado una serie de actividades, tanto de gabinete como de campo, y hemos comenzado con un análisis de los cambios demográficos, teniendo en cuenta que a mayor población en el futuro, los retos, los desafíos de la gestión de los residuos sólidos son directamente proporcionales. Posteriormente van a encontrar un análisis de los avances de las políticas de cambio climático del país, que son variadas y que hemos visto que se adecuan mucho al contexto internacional y también obviamente a las características climáticas de nuestro país. Posteriormente, ya entrando al tema, hemos hecho un desarrollo de todo el contexto de la gestión de residuos sólidos en el país, el rol de la gestión de residuos sólidos frente a nuestras contribuciones. Posteriormente hemos desarrollado un mapeo de procesos de gobernanza climática, que es ya un marco que hemos tomado como referencia para poder de ahí desarrollar algunas conceptualizaciones y algunas recomendaciones y conclusiones con respecto a cómo esta gobernanza climática que ya existe en el Perú puede llegar hacia una gobernanza integrada que involucre a este multinivel de autoridades.
Posteriormente hemos hecho un análisis de brechas en el sector de la gestión de residuos sólidos, donde hemos encontrado bastantes retos, desafíos, necesidades a todo nivel. Y finalmente hemos diseñado algunas prioridades y oportunidades de la gobernanza integrada que pueden ser útiles para poder desarrollar también este tipo de administración en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de la gobernanza climática que en estos momentos está tomando como base el Estado peruano. Vemos de que ya hay mucha articulación, mucha interrelación entre el sector público, sector privado, academia, sociedad civil. Entonces, es interesante poder llegar hacia una gobernanza integrada, teniendo como base, teniendo como marco lo que ya se está desarrollando a nivel multisectorial en el Perú. Siguiente, por favor. Las brechas identificadas en el mapeo han sido diversas, desde la falta de fortalecimiento de capacidades a nivel del Ministerio del Ambiente, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, pasando por la falta de instrumentos técnicos y legales, como por ejemplo normas técnicas peruanas respecto, por ejemplo, a la valorización del compost, guías, manuales, protocolos de monitoreo de emisiones, entre otros. También hemos identificado un limitado conocimiento y análisis de tecnologías de valorización de residuos sólidos. Hay un escaso conocimiento de opciones de financiamiento, tanto nacional como internacional. Se conocen muy pocas fuentes de financiamiento. Y a medida de que los gobiernos locales están introduciendo dentro de sus presupuestos y dentro de sus planes institucionales el tema de la gestión de residuos, entonces es importante que se conozcan estas fuentes, ¿no? También hay una falta de prospección del mercado de la gestión de residuos sólidos en cuanto a la identificación de proveedores, de consultores, de especialistas que puedan desarrollar desde estudios generales hasta implementación de proyectos. Y finalmente, pero no menos importante, la escasa promoción de la gestión de residuos sólidos orientada específicamente a la población usuaria, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora entramos a la consulta técnica nacional. Esta consulta, este taller de consulta técnica nacional que fue desarrollado en la ciudad de Arequipa, ha sido bastante exitoso y aquí tenemos algunas estadísticas y logros que hemos alcanzado. En 2 días de taller participativo se han desarrollado 18 exposiciones, 2 mesas redondas, 2 casos de estudio. Hubieron 27 participantes, de los cuales 14 de estos participantes han sido mujeres, 13 hombres. Estamos orgullosos de nuestra cuota de género, de la participación de las mujeres en este sector. 18 representantes de entidades públicas y empresas, de las cuales 12 municipalidades provinciales, distritales y el gobierno regional de Cusco. Ahí ven ustedes en el mapa del Perú la ubicación geográfica de aquellas ciudades que han participado en este primer taller. Siguiente, por favor. ¿Qué temas hemos tratado en este taller de consulta? En primer lugar, la institucionalidad, ¿no? A través del Ministerio, de la participación del Ministerio del Ambiente, de nuestro organismo de evaluación y fiscalización ambiental con sede en Arequipa, y también de nuestra Corporación Financiera de Desarrollo, que es nuestra banca de desarrollo peruana. En la sesión técnica 1 hemos tocado el tema de gobernanza integrada, en la sesión de experiencias, los retos de gobernanza en particular, en donde
varias ciudades, varios representantes de ciudades han presentado sus experiencias. En la sesión técnica 2 hemos tocado el tema de subsectores con potencial de comercialización, los riesgos técnicos. En la sesión de experiencias 2 hemos tocado el tema de los subsectores. En la sesión técnica 3, los riesgos financieros. En el sector de la gestión de residuos sólidos, hemos tenido 2 estudios de caso, el de Arequipa y Trujillo, una mesa redonda, la primera, en la cual se han desarrollado los temas de retos de coordinación y capacidades, la gestión integrada, soluciones. Y en la mesa redonda 2, el acceso al financiamiento climático y la participación privada. Como ven ustedes, ha sido no solamente un taller en donde se han tratado temas actuales, iniciativas, información actualizada por parte de los entes reguladores, fiscalizadores de financiamiento, sino también ha sido una rica experiencia en cuanto a intercambio de información, de iniciativas, del trabajo de día a día de los gestores de los residuos sólidos en sus respectivas ciudades, que ha permitido pues un enriquecimiento positivo de cada uno de los asistentes. Siguiente, por favor. Como conclusiones de esta consulta, entre otros, hemos logrado pues integrar a los responsables de la gestión de residuos sólidos que asistieron al taller a través de un grupo de WhatsApp, en el cual también Green Energy está bastante comprometido en seguir administrando o coadministrando este grupo y tratando de que se consolide para que podamos en el futuro seguir compartiendo información importante. Se logró el intercambio de experiencias y conocer también las iniciativas del gobierno central y también iniciativas financieras o marcos financieros en los cuales se puede acceder a financiamiento, a créditos para el desarrollo de infraestructura y tecnología de gestión de residuos sólidos. Se conocen más las tecnologías de aprovechamiento de los residuos sólidos y su financiamiento. A través de las exposiciones respectivas, se logró posicionar el tema de cambio climático y de nuestras contribuciones nacionales determinadas. Los asistentes ya tienen un poco más de información y ya están preparándose justamente para esta fase en la cual ya van a tener que reportar a el ente que va a centralizar toda esta información, que es el Ministerio del Ambiente, toda la información que les sea requerida. En la minuta que ustedes van a tener a disposición, se recogen entonces todas estas experiencias, las necesidades, los riesgos, las brechas de primera mano, o sea, de aquellos representantes que han participado en el taller. Finalmente, los asistentes solicitaron que esta experiencia se repita, vale decir que haya otro taller en el cual se puedan juntar más ciudades, más experiencias para poder seguir intercambiando y también enriqueciéndose con la práctica de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces hasta aquí mi participación. Agradezco mucho su deferencia por el interés en el tema. Aquí tienen mis datos para más información. Entonces, nos preparamos para la siguiente exposición de el señor Luis Delgado. Él es el responsable de disposición final del gobierno regional de Cusco a través de su proyecto especial regional Plan Copesco. Muy buenos días, Carlos. No sé si tengo señal para poder ya acceder. Te escuchamos, Luis. En un momento estará poniendo tu presentación que ya se está preparando.
Bueno, aprovechando este tiempo, agradecer a Iki por permitirnos participar de esta plataforma. Bien ha dicho de que nosotros venimos del gobierno regional con un proyecto especial cuya misión es el desarrollo de las capacidades regionales bajo el eje del turismo. De ahí que es bueno destacar que nuestra presencia en la gestión de residuos sólidos no viene de quienes tienen la misión central sobre esto. Venimos a tratar este tema como una condición holística. Podemos pasar la siguiente vista, por favor. Que integra un enfrentamiento de un problema de orden integral en la región. Esto ha sido desarrollado o es desarrollado bajo el paraguas de un programa de inversión integral, cual es la consolidación y diversificación del producto turístico Cusco Valle Sagrado. Para quienes no tienen acercamiento a la geografía política del departamento de Cusco, Urubamba, Calca y Cusco son 3 provincias fuertemente articuladas a el desarrollo de la actividad del turismo. En estas 3 provincias se encuentran los hoy recursos turísticos que se presentan como los íconos del desarrollo de cultura naturaleza a nivel tanto nacional como subregional. Es en ese marco donde generamos 4 ejes de intervención. El eje de intervención de turismo-cultura, con proyectos orientados a recuperar monumentos, protegerlos, organizarlos y dotarles de infraestructura básica. Otro eje es el de accesibilidad, que permita conectar los centros de congregación urbana y de accesibilidad con los recursos. El tercer eje fundamental para este caso es efectivamente el ambiental, que ha centrado en tener que resolver el problema de la gestión de residuos sólidos en estas 3 provincias. Y uno último que asociado a la gestión de riesgo de desastres. Son lecciones y el diagnóstico el que nos llevó a aterrizar en que la gestión de residuos sólidos era fundamental en estas 3 provincias. Podemos pasar a la siguiente. El marco de diagnóstico nos presenta un territorio único. Sin embargo, este territorio, por razones de orden de organización de Estado, tiene autonomías en las provincias y funciones independientes en los distritos. Ha sido 9 años o algo más de gestión y modelamiento de este proyecto, el que nos ha llevado a, sin alejarnos del modelo integral, a tener una experiencia de enfrentar correcto. Si podemos pasar a la siguiente vista. El proyecto, efectivamente, los 3 proyectos que nosotros identificamos que eran para Urubamba, Calca y Cusco, abarcan la gestión integral del sistema. El caso avanzado y que hemos presentado como una experiencia, digamos, de próxima operación, tiene prácticamente la parte de infraestructura en el 100%, la parte de transporte en el 90%, el fortalecimiento de las capacidades en un 40% y
en proceso de modelamiento un tips que es el de educación y prácticas de la población. Esto con montos de inversión que han tenido modificaciones en el tiempo y que hoy bordean los 18 millones de soles a la fecha y constantes. La siguiente, por favor. Este relleno sanitario, ubicado en Urubamba, tiene un territorio de intervención de 4.7 hectáreas. Tiene accesibilidad a partir de una vía y un ramal de 6 kilómetros. Y como pueden ver ustedes en las vistas, el escenario es aquel territorio que nosotros recogimos y el que hoy estamos en condiciones de entregar a la municipalidad en la parte baja. Ese es el vaso de vertido que tiene una capacidad de 220 metros cúbicos. La siguiente vista, por favor. Para aterrizar en esto, las singularidades del proyecto exigieron desarrollar estudios bastante amplios que partieron de los topográficos, los geotécnicos, hidrológicos. Y en acá tenemos un tema fundamental, el arqueológico. Porque estamos en un espacio calificado como paisaje natural cultural de alta sensibilidad. Y además nominado y designado por una resolución del Ministerio de Cultura. Lo que encontramos en los estudios es un alto déficit en la capacidad de transporte y desarrollar una caracterización de la demanda final con características singulares para los distintos focos de emisión de residuos. Se hicieron estudios socioeconómicos asociados y la identificación de actividades. Esto pasó por lo que el país tiene como un sistema de inversión y es ahí donde probablemente nosotros encontramos las mayores barreras. Barreras de orden burocrático y el poco entendimiento en su momento de cómo aterrizar en un proyecto tan sensible y necesario. El proyecto finalmente como respuesta tiene una capacidad, como dije, de 220 metros cúbicos, una vida útil mínima de 10 años, posiblemente con mejoras en la gestión misma de los residuos podamos alcanzar entre los 15 y 17 años. Se han hecho los suficientes estudios y la infraestructura que permite evitar grados de contaminación de suelo, subsuelo, cobertura vegetal. Se han hecho canalizaciones, tratamientos contextuales, se ha logrado el mayor rigor posible dentro de las posibilidades que los presupuestos y el sistema nos permiten. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las experiencias que nosotros pudiéramos transmitir más allá del rigor del proyecto? Que 9 años de maduración son la expresión de que nos presentamos ante requisitos y exigencias de orden formal y reglamentaria que no permitían una interacción sectorial. Y esto lo quiero destacar por una razón. El proyecto se gesta en el marco de un programa de inversión en turismo, es decir, el eje sectorial es el sector comercio exterior y turismo. El hecho de que teníamos cooperación internacional del Banco Mundial exigía la presencia del Ministerio de Economía como eje fundamental. Y asociado ya al proyecto, participación del Ministerio del Ambiente, por rigor del proyecto, participación del Ministerio de Cultura por el territorio donde trabajábamos, la solución a problemas en el tema de control de cuerpos hídricos y obviamente los niveles regionales y subnacionales que participan como receptores del proyecto. ¿Cuáles eran los referentes? Teníamos poca experiencia
de referentes para esta escala de proyectos y en espacios de esta naturaleza. Esto ha generado un alto riesgo, nos presenta un alto riesgo en adelante por la debilidad propia que tienen los gobiernos locales en la responsabilidad que viene en adelante en su gestión y operación. ¿Qué perspectivas nosotros nos planteamos en este escenario? Lo que ocurre es que tenemos un escenario donde existe una débil articulación concertada de los propios gobiernos regionales que son copartícipes de un territorio. Esto es necesario fortalecer porque hay necesidad de armonizar una gestión como sistema. Este modelo desarrollado para la provincia de Urubamba involucra 7 distritos y una capital de provincia. Esto merece una fuerte atención y responsabilidad de autoridades, de gestores, para su adecuado aprovechamiento y no resulte siendo una infraestructura y un sistema que caiga en los riesgos de el canibalismo o la débil operación. Otro elemento es que no existen mecanismos que puedan revertir la débil conciencia colectiva que existe sobre este servicio y su operación como sistema. Y eso puede ser asignado fácilmente por el tema de la cultura de pago. Estos elementos nosotros los traducimos porque ya en nuestro proceso de transferencia del proyecto gestado por el gobierno regional a la plataforma del nivel municipal, nos lleva a tener estas preocupaciones. Si podemos pasar a la siguiente. Como ustedes pueden ver, en esta síntesis de presentación de esta experiencia, la forma de abordar este problema no siempre ha venido de quien responsable por su misión lo era. Y en este caso fue más bien un orden asistencial por el principio de subsidiariedad y mostrando que el problema desbordaba la capacidad de los municipios o de los gobiernos locales, fue asumido por el gobierno regional. Estamos en un punto que probablemente sea el necesario, ya que es necesario compartir que el despertar al problema y a las soluciones no es necesariamente patrimonio de los municipios. Hoy, efectivamente, recogemos nosotros del MEF y del MINAN, que en los últimos años han encontrado canales para poder fortalecer procesos de intervención y solución a la gestión de los residuos sólidos en particular. Para nosotros fue absolutamente grato e importante participar del taller de Arequipa. Luis, no te escuchamos. Que el Estado, en sus 3 niveles, tenga una armonía en enfrentar soluciones a problemas que se particularizan en cada estado, en cada espacio y en cada nivel de estado. Esas son las reflexiones de orden rápida que quisiéramos nosotros compartir con ustedes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por esta presentación.
Interesante que has compartido con nosotros y sobre todo tus reflexiones acerca de la participación en el taller. A continuación, tenemos la participación del señor Guillermo Guerrero. Él es representante de la consultora PricewaterhouseCoopers en Perú y va a compartir con nosotros algunos comentarios y reflexiones desde el lado del sector privado. Tomamos un momento nomás para poder preparar su participación. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Guillermo, Sí, está te activado el audio. escuchamos. Sí, te escuchamos ahora. Buenos días con todos, mi nombre es Guillermo Guerrero de la consultora Pricewaterhouse, como ya lo comentó Carlos. Carlos, muchas gracias por permitirme intervenir unos minutitos al final de este webinar, me parece muy interesante. Y solamente quería, mi intervención básicamente es para comentarles el proyecto que estamos desarrollando denominado Movilizando Inversión Privada para la implementación de las NDCs. Básicamente, y de forma muy rápida, este proyecto está financiado con fondos de la Iniciativa Climática Internacional del Gobierno Alemán, el fondo IKI, y desarrollado en varios países, incluido el Perú, y dirigido por South-South-North. El objetivo principalmente de este proyecto es apoyar al MINAM en alcanzar su compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de las NDCs, enfocándonos básicamente en la movilización de la inversión privada, es decir, cómo el privado puede contribuir a estas metas y en general en la gestión de residuos sólidos, ¿no? En la problemática que existe actualmente en cada una de sus municipalidades, específicamente en la parte de disposición final de residuos. Lo que hemos hecho básicamente es analizar las tecnologías más apropiadas para el Perú. Estas fueron comentadas en el taller que hubo en Arequipa. Quiero mencionar solamente 3 de ellas, que son relevantes para nuestro país. Una es la captura y quema centralizada del biogás, que ahora por la nueva regulación se exige para los rellenos con más de 200 toneladas diarias. La segunda es la generación eléctrica a partir de biogás, que seguramente puede ser seleccionada en el caso de rellenos medianos a grandes. Y una tecnología muy importante en la parte de la selva o sierra, que cuando lo comenté recibió bastantes consultas por parte de varias municipalidades, fue el tema de tratamientos de lixiviados por evaporación, ¿no? En las ciudades donde hay bastante lluvia y humedad, la recirculación y evaporación natural es insuficiente y se requiere otro tipo de tratamiento para poder evitar problemas ambientales.
Luego de esta identificación de tecnologías, también lo que hemos hecho es formular 2 casos de inversión y a través de los cuales hemos identificado barreras para que la inversión privada pueda ayudar y aportar en el sector. Y no necesariamente tiene que ver con la inversión privada, sino también con la propia gestión que pueda hacer la municipalidad, ¿no? Y quisiera simplemente mencionar algunas de las brechas y las condiciones habilitantes que se requerirían para que ya sea el privado pueda aportar e invertir en el sector, o ya sea la municipalidad misma poder gestionar, ¿no? 2 de ellas están muy relacionadas con el tema de la recaudación municipal. Vimos en el taller de Arequipa que en general el promedio de recaudación municipal era muy bajo, ¿no? La morosidad rodeaba el 80, 90% en algunos casos. Y una condición para que la municipalidad pueda canalizar estos recursos en gestión de residuos sólidos y para que cualquier privado pueda invertir y recibir un pago por el servicio, nosotros veíamos conveniente como una condición habilitante que para recaudar los arbitrios se pueda utilizar lo que ha hecho Chancay, por ejemplo, que es hacer un cobro a través de los recibos de agua y luz, ¿no? Está ahora estipulado como una posibilidad en la nueva normativa. Estamos explorando esta posibilidad para ver cuáles serían los pasos que podrían seguir las municipalidades para poder hacer este tipo de recaudación a través de estas empresas. Y lo otro, obviamente, relacionado a que si la tarifa de gestión de residuos que se traslada al ciudadano no está calculada de forma correcta, de forma estándar, obviamente el ciudadano va a pensar que es una tarifa arbitraria, ¿no? Entonces, una de las medidas también es que este cálculo de arbitrios municipales se define un estándar a nivel nacional por tipo de tecnología, por tipo de lugar, para que se pueda regular la tarifa de arbitrio en limpieza pública y todo el tema de disposición final, incluyendo la disposición final, para que este monto que se calcula sea calculado de forma técnica en función a la infraestructura real y a los servicios de costos reales que tengan y pueda a su vez ser recaudada con mayor facilidad. Solo mencionar 2 puntos más. Otro tema importante que se requiere para que cualquier municipalidad pueda contar con un servicio a largo plazo es que, por ejemplo, en el caso de rellenos sanitarios, donde un operador del relleno, que puede ser la municipalidad o puede ser, en el caso propuesto, un privado, puedan tener un esquema contractual el cual le asegure una duración de contrato mayor de repente a los periodos municipales actuales, que son 4 años, ¿no? Esto va a permitir que el servicio prestado por una empresa privada, en el caso de las municipalidades un poco más grandes, que le pueden trasladar el riesgo a la empresa privada, sean proyectos que los hagan bancables y atractivos para un privado y a su vez contribuya con el servicio que requiere la municipalidad, ¿no? Y otro punto importante que es relacionado con el tema de la infraestructura, con implementación de infraestructura, es que el esquema de obras por impuestos actualmente, si es que hay digamos, para solucionar el problema de gestión de residuos sólidos en una ciudad, se necesita no solamente infraestructura, sino también equipo de recojo y barrido, capacitación al personal, concientización de la población y una serie de actividades más. Nos damos cuenta que la problemática se resuelve con varias naturalezas de atención o de inversión, en cuyo caso se podría en un principio, para atender esta problemática general, fraccionar la parte de infraestructura para que pueda ser hecha por impuestos, ¿no? Por una empresa privada que en el futuro podría operarla, ¿no? Lo cual sería mucho más viable, mucho más atractivo y podría reducir costos significativamente para la municipalidad, inclusive. Entonces, digamos, hemos hecho una lista muy larga de condiciones habilitantes y medidas, solamente les quería mencionar estas 4.
quizás para que en la sección de consultas o intervenciones alguno de ustedes pueda validarla, alguno de ustedes pueda comentar si les parece estas medidas importantes para sus municipalidades y si creen que podría solucionar parte del problema, ¿no? Esa era lo que quería comentarles, y nuevamente muchas gracias, Carlos, por la organización y por permitirme comentarles esto. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias también. Ha sido muy interesante que participe un representante por parte del sector privado y también que nos hable de financiamiento, tecnologías. Si tenemos algunas dudas o algunas preguntas, abrimos un breve momento para ellas. Yo tendría una primera pregunta justamente para Guillermo. Yo me he dado cuenta que hay algunos fondos internacionales que manejan en fideicomiso fondos climáticos o fondos verdes dirigidos a la valorización de residuos sólidos, entre otros proyectos, pero tienen un poco de temor al riesgo de que una entidad pública sea sujeto de crédito. Entonces, en este caso, ¿cómo crees tú que la estructura de obras por impuestos o de las asociaciones públicos-privadas pueden ayudar a generar un poco más de confianza en este tipo de fondos que no quieren financiar directamente a las entidades públicas, sino a través de una empresa privada o de un privado, de un inversionista privado? Sí, Carlos, justamente una de las medidas de nuestra lista que no mencioné en mi intervención es el uso de fideicomisos, ¿no? Porque, digamos, ya sea por el financiamiento de una entidad extranjera, de una cooperación internacional o un financiamiento de un banco para ese tipo de proyectos, o como también un privado, lo que necesitan es asegurar los flujos, ¿no? ¿Cómo voy a asegurar que esta contraparte, que en este caso es una municipalidad, que tiene una recaudación con una morosidad del 80 o 90%, pague el servicio o pague el financiamiento que se le ha otorgado, ¿no? Esa es una problemática muy importante, y una de las medidas que nosotros hemos propuesto es el uso de fideicomisos. Inclusive el MINAM, en muchas reuniones que hemos comentado, que hemos tenido, han estado muy de acuerdo. Inclusive creo que nació de una propuesta de ellos que en todo contrato de servicios de infraestructura, por ejemplo, o en el caso que propones de un financiamiento externo, como parte del modelo para que se implemente determinada infraestructura o determinado servicio, exista, aparte de que voy a implementar medidas de recaudación, un fideicomiso para que esa recaudación que va a darse específicamente para atender determinado servicio se vaya a un fideicomiso para que sea, digamos, resguardado y canalizado para el pago de la obligación con el proveedor, con el privado o con el financiamiento, con el financiador. Entonces, sí es una medida que a nivel de otros países sí se ha dado y ha funcionado muy bien, y al privado y a los bancos les ayuda mucho a analizar, como parte de su análisis de riesgo que hacen al inicio del financiamiento o del servicio que va a darle el privado, que se mitiga ese riesgo precisamente, ¿no? El riesgo del pago, el riesgo de que el flujo de fondos sea adecuadamente analizado, porque si bien es cierto, han habido casos, ¿no?, de municipalidades que obviamente al ver mayor recaudación por de repente medidas que aumentan la recaudación, estos fondos al no ser, digamos, porque muchas veces se ve que el tema de residuos sólidos no es tan visible, no es tan políticamente visible a la población, pues prefieren canalizarlo en otras cosas que son más visibles, son más políticamente, por decirlo de alguna forma,
más populares, ¿no? Entonces sí, los fideicomisos son un mecanismo que contribuye en ese sector, en todas estas iniciativas que estamos manifestando. Ok, muchas gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más, si es que existen algunas, por favor. Aquí tenemos una pregunta para Lisette Díaz, acerca de los residuos de desmonte o de construcción, si existen incentivos o algún mecanismo para que la inversión privada pueda ejecutar este tipo de proyectos. A ver, ¿me escuchan? Sí. Sí, se me escucha. Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros estamos trabajando de la mano, porque el caso, por ejemplo, de los residuos de la construcción y demolición, que son, pues, uno de los problemas principales en nuestro país, y más aún las capitales de provincia, estamos trabajando viendo qué tipo de tecnologías o qué tipo de proyectos trabajar para el tema de recuperar estos residuos. O sea, sí lo podemos conversar, no es necesariamente un incentivo, pero sí de repente trabajar algún tipo de proyectos. A ver, ¿cuál es la proyección de construcción de rellenos sanitarios y de seguridad en corto plazo? Terminando un poco la anterior pregunta, sí es un poco la preocupación desde el sector de no tener, por ejemplo, unas escombreras donde se dispongan adecuadamente, o en todo caso tener un sistema que pueda recuperar estos residuos, porque hay maneras, en otros países se recuperan, ¿no? Hay una iniciativa también privada aquí en el Perú donde se están haciendo ladrillos del procesamiento de los residuos de la construcción, obviamente separando estos tipos de residuos para poder procesarlos, ¿no? Y también hubo una iniciativa de que estos residuos se podrían incluir en la capa asfáltica cuando se construyen las carreteras o las pistas, ¿no? Pero sí estamos viendo con el Ministerio de Vivienda y Construcción quiénes son los competentes de este tipo de residuos, cuáles van a ser los mejores mecanismos para poder tener ya infraestructuras para poder manejar este tipo de residuos, ¿no? Veo que hay otra pregunta. ¿Cuál es la proyección de construcción de rellenos sanitarios y de seguridad en un corto plazo, es decir, en 5 años? Mire, nosotros estamos trabajando ahorita desde el año 2011 como MINAM en un proyecto de endeudamiento que es con JICA, con el BID, que tenemos en 31 ciudades, es decir, 31 proyectos de gestión integral que incluyen la infraestructura de disposición final, y de aquí al bicentenario más o menos estamos hablando de aproximadamente 60 rellenos, ¿no? Contando los que son los del proyecto JICA BID. También tenemos con KfW en 3 provincias, una de ellas es Arequipa, Tacna y otro es Coronel Portillo. También esperamos concretizar ese proyecto de gestión integral, y bueno, algunas municipalidades que a la fecha estamos trabajando una cartera de proyectos para ver cómo pueden desarrollar sus perfiles posteriormente y entrar a un proceso de inversión, hacer sus expedientes técnicos, pero lo que tenemos ahorita es un pequeño inconveniente, por así decirlo, que es el terreno, ¿no? Para el tema de los lugares de disposición final adecuados. Pero yo tengo una línea de tiempo también que lo hemos preparado, si de repente se lo voy a compartir a Carlos para que te lo pueda compartir y puedas tener una línea de tiempo de aquí cuántos rellenos sanitarios está proyectado ya contar de acá al 2021, ¿no? No sé si por ahí he contestado la pregunta o si hay algo adicional. Muchas gracias, Lisette. Para Luis, una última pregunta. ¿Cuándo termina el proyecto y cómo se prevé asegurar su sostenibilidad? Luis, en este caso, Luis está como Graciela Sánchez. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Habla Graciela. Ah,
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasa que salió en un momento el arquitecto Luis. Ah, perfecto. Sí, pero yo puedo responderles. ¿Cómo no? Sí. Por favor. En realidad, el proyecto, bueno, todo lo que es infraestructura se ha concluido. Estamos ahora en el proceso de capacitar y fortalecer a la municipalidad de Urubamba para que en ese proceso también se entregue relleno sanitario y garanticemos la sostenibilidad de esta. Aproximadamente vamos a entregar a fines de septiembre, ya ellos se hacen cargo, en realidad la municipalidad se haría cargo de toda la operación. Es eso, Carlos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su participación, a nuestros participantes, a nuestros panelistas. Un especial agradecimiento a South North por permitirnos utilizar la plataforma para este webinar y los esperamos en una próxima oportunidad en la cual podamos compartir este tipo de experiencias e información muy interesante. Vamos a seguir nosotros como Green Energy tratando de facilitar esta convergencia tan interesante que se ha iniciado con este proyecto y seguir adelante en tratar de juntar más ciudades y, bueno, poder enriquecernos con su participación también. Muy buenos días a todos y con esto damos por concluido el webinar.